se vayan sumando. Eso, perfecto. Vamos a grabar, vamos a empezar el encuentro de hoy, donde vamos a trabajar con inteligencia artificial. Vamos a aprender también sobre inteligencia artificial y, como decía Fran, vamos a meter las manos en la masa. Vamos a empezar. Primero nos gusta a nosotros hacer una actividad interactiva, solemos utilizar Mentimeter para poder recibir respuestas rápidas y saber un poquitito cómo es nuestro territorio, cómo es nuestro contexto. Así que voy a compartir pantalla y vamos ahora a pasarles también, si querés, Fran, yo ahora pongo en la pantalla el Menti, pero pasarles también las claves de acceso para empezar a jugar. Y vamos a entrar a menti.com, código 7610-2598, o seguramente Fran puso un enlace, no sé si lo pusiste, si llegaste a verlo. No, vos sabés que no, porque no lo estoy encontrando, Cori, perdón, se me cerró. No te preocupes. Sí. Está en nuestra presentación, nuestro documento de trabajo, en la columna de los recursos. Está en una pestaña nuestro documento de hoy. Qué bueno Ah, ok. que, qué bueno que son las pestañas de Listo, los... ya está. Gracias por eso era. Eso, no nos Listo. acostumbramos a trabajar en pestañas, uno siempre busca los documentos. Bueno, entramos a menti.com o al enlace que les compartió Fran. Si entran a menti.com, tienen ahí en la pantalla el código que están viendo ahora. Y la pregunta es si usaron alguna vez inteligencia artificial. La verdad es que podemos no haberla usado, podemos haber tenido alguna experiencia chiquita. Todas las respuestas son válidas, no hay una correcta. Lo bueno, lo que te es que a las personas que no lo usaron, hoy la van a usar. Así que después de hoy van a decir que usaron inteligencia artificial. Bueno, tenemos a una gran mayoría que crece que ha usado inteligencia artificial y tenemos un grupo más pequeño que hasta hoy no usaron inteligencia artificial. Vamos a la segunda pregunta. Que nos cuenten en una nube, vamos a hacer una nube de conceptos, qué herramientas de inteligencia artificial cada una y cada uno utilizó. Creo que pueden poner varias en la nube, tienen varias posibilidades de poner, y nos también la pauta de qué tipo de usuarios son de esta inteligencia artificial. ChatGPT. Ah, bueno. Usaron Suno, Gemini, la AI de Meta, Notebook, muy bien, el buscador de Google, presentaciones de Gemini, edición, mucho ChatGPT. Bien. Y, a ver, no aparece otra nueva. Está bien, hay algunas aplicaciones. Gamma, bien, Gamma apareció, no la había visto. Seguimos sin... Después vamos a ver cómo quedó esta nube. Y ahora cuenten, ¿para qué usan inteligencia artificial? ¿Lo que hacen con inteligencia artificial? ¿Qué pasó? Me fui de la presentación. Bien, para sacarse dudas o que me oriente a nuevas propuestas, para buscar información,
buceé por ella para saber lo que era, para que me dé ideas o propuestas para usar en la planificación, buscar información, ayuda en la como herramienta para agilizar el trabajo diario, consultas o buscar nuevas ideas, reutilizar, ayuda para mejorar textos, corroborar si los trabajos de los chicos están bien estructurados o si los realizaron con inteligencia artificial, buscar ideas, crear imágenes, buscar opciones más creativas, fundamentaciones, consultar dudas, retomar conceptos, buscar información, herramienta para ampliar ideas, armar textos, para buscar información, diferentes cosas, investigar, buscar, crear imágenes. Bueno, bien, interesantísimo. La verdad es que nos da un lindo pantallazo de por dónde estamos hoy, dónde nos encontramos, quiénes usan, qué usan y también para qué la usamos. Y eso es interesantísimo. Así que muchas gracias y vamos a empezar a ver, nos gusta decir desmenuzar, ¿no? El concepto de inteligencia artificial. Y estos son un poco los objetivos que nos proponemos para hoy, ¿no? Junto con acercarnos al concepto, reflexionar sobre la IA en nuestra tarea, abordar la atención. Muchos de ustedes decían que a veces con la IA encuentran soluciones más creativas, ¿no? Pero la creatividad, también hay muchas personas que no nos gusta darle nuestra creatividad a la inteligencia artificial. Entonces, saber esta tensión entre la creatividad de las personas y la eficiencia de la inteligencia artificial, ver cuáles son las posibilidades y desafíos, ¿no? De la IA a la hora de integrarla y por supuesto, como decía Fran, experimentar y explorar para ver las posibilidades de la IA en nuestra tarea cotidiana. ¿Qué es lo que vamos a hacer, Fran? ¿Vamos a explorar? ¿Cómo vamos a explorar? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, y antes, como decías, Cori, antes de avanzar, vamos a poner las manos en la masa, así, sin adentrarnos. Ya dijeron un montón de cosas interesantes en la nube de palabras que las vamos a retomar, pero antes queremos pasar una experiencia, ¿sí? Lo vamos a hacer con ChatGPT, por lo que vimos, muchos de ustedes ya la conocen a la herramienta, para quienes no la usaron o no saben qué es, ChatGPT es justamente lo que dice, es un chat, es una herramienta conversacional, ¿sí? Donde le podemos hacer preguntas y nos va a responder, nos va a generar ideas, nos va a crear contenido escrito a partir de lo que pidamos, ¿sí? Entonces la idea es, funciona como un chat. Acá les compartimos, es muy sencillo de hacer, tenemos que ir, buscar en cualquier navegador, en este caso Google, chatgpt.com, nos logueamos, e incluso podemos no loguearnos, podemos usar la versión sin logueo, podemos loguearnos con una cuenta de Google, como quieran, tienen una versión gratuita que permite mucho. Y la idea es, en grupo, generar o intentar generar productos, entre comillas, simples. ¿Sí? Acá les vamos a dar 9 productos posibles. Ustedes tienen que elegir alguno. Si terminan con uno, pueden seguir con el otro. ¿Cómo lo tienen que hacer? No lo sé. Ustedes lo que tienen que hacer es cambiarle o inventar una historia, ¿no? Con personajes y temas que elijan. La idea es que sea algo disruptivo, ¿no? Por ejemplo, un astronauta perdido en un mundo de caramelos, cambiar el final de Cenicienta, pueden elegir otro cuento clásico, planificar un cumpleaños, crear una descripción publicitaria, inventar recetas, escribir poemas, crear un personaje, escribir lo que ustedes quieran. ¿Cómo? Ustedes lo resuelven, ¿sí? En equipo. ¿Cómo le van a pedir al chat GPT? Ah, eso te iba a preguntar, Fran, es en equipo. Es en equipo. Van a trabajar de entre 3 y 4 personas. De todas formas, miren, les vamos a dejar aquí. Es una exploración entre comillas libre, porque no vamos a tener que a elegir alguno de estos 9 productos o más de uno y avanzar. ¿Sí? Vamos a tener 20 minutos para hacerlo. Nos vamos a juntar en grupo, vamos a intentar con ChatGPT hacer alguno de estos productos, una historia, cambiarle el final a Cenicienta, lo que sea, y Se tienen después que poner de volvemos. acuerdo en el equipo cuál de los 9 productos eligen. Con metodología de trabajo, que una persona abra el chat GPT y comparta pantalla y entre todos van definiendo, ahí les dejamos el enlace al documento donde está la consigna de trabajo y
20 minutos para hacerlo. 20, 15 minutos. Es algo rápido, es una exploración. No significa que tengamos que hacer algo perfecto ni nada, sino explorar. Y después volvemos. ¿Sí? 15, 20 minutos. ¿Estamos, Dai, con los grupos? Estamos, ahora los habilito. Algo, la consigna de trabajo está en el chat, así que la Sí. tienen ahí en el chat. Pueden volver cuando quieran. Si tienen alguna pregunta o consultan o necesitan ayuda, nos pueden pedir y nos acercamos a los grupos con Cori. ¿Estamos? Sí. Bárbaro. Entonces pueden A irse. ver. Pueden irse a los grupos y empezar a trabajar. ¿Les aparece la opción de trasladarse A al mí me grupo? apareció. No, no aparece todavía la No le opción. Va, apareció. ahí no. Quizás puede ser que no estén Aparece. asignados, Dai. Fíjate. En todo caso, ahí Diana los va a ir asignando de uno por No. uno y ahí les va a ir apareciendo la invitación. Si no dais, nos haces co-host y lo armamos. Sí, en eso estoy. Dale, perfecto. Sí, porque veo que algunos sí se unieron. Ah, no. Sí, porque eran los primeros que estaban en el Zoom. Claro, como creamos Ah, los grupos antes de que se de que conecten, entráramos todos. asignó solamente a los que estaban en sala de espera. Claro, Entonces, está bien. ahora quienes se sumaron después de que creamos los grupos, los tenemos que ir asignando manualmente. Entonces, posiblemente demoremos unos... Ahí Ahora sí me apareció sale. todo. No, ahí Ahora está, sí ahí está. estoy. Claro, hay que hacerlo cuando estamos todos. Cuando están todos los participantes, sí. Quienes no se han nombrado, que pongan nombre y apellido. Así podemos tomar después el registro de la asistencia. Quienes solo tienen el nombre. No, no en el chat, sino en su pantallita. Renombrarse, si se paran en el Renombrarse. cuadradito, pueden ver los tres puntitos en el vértice superior derecho y ahí ponen renombrar. O clic derecho también ponen renombrar y cambiar Bueno, nombre. Ahí va. Bueno, vamos. vamos, retomamos. Bueno, a ver, ¿quién de cada grupo, dos o tres grupitos, no mucho más, y muy brevemente, así podemos avanzar con la propuesta, que nos cuenten cómo les fue? ¿Qué producto intentaron hacer? ¿Qué respuestas consiguieron? ¿Cuántas veces tuvieron que interactuar para poder lograr eso que lograron? Si el producto que lograron era el que se imaginaban. ¿Quién quiere comenzar? Brevemente. Con Shirley, Luciana y Iván eh, elegimos hacer una canción, que nos tiraron una canción, bueno, les pusimos datos, que era de un jardín, que ese jardín tenía pocos niños, que eran niños de Que 5 canten. años, que bueno, que haríamos una canción para el Día de la Bandera, que nuestra bandera era celeste y blanca, bueno, bastantes datos, y nos tiró una canción re linda. Y después nos preguntaba el mismo chat si querías que le agregara melodía o algún movimiento que acompañaran los niños. Y bueno, sí, les pusimos que sí. Nos gustaría agregar melodía y cómo los niños podían acompañar con movimientos. Entonces, bueno, nos puso que sí, que podría ser la canción de Estrellita, esa misma melodía en esa canción. Y bueno, y nos daba todos los datos, por ejemplo, bueno, cuando dice corazón, hacer un corazón con la mano, cuando nos dice cielo, que los chicos miren al cielo, bueno, nos tiraba bastantes ideas, mientras más datos íbamos colocando. Eso hicimos nosotros. Y bueno, después debatimos entre nosotros que lo que es el chat GPT, esto que le decimos, si sirve, si no sirve, los datos que le ponemos, bueno, surgieron ahí unos debates entre nosotros. Buenísimo. Nos quedamos con esto que dijo Shirley de cuanto más información le damos, más preciso es lo que nos devuelve.
interesantísimo. ¿Quién? Otro grupo. Gracias. Bueno, nosotras, ya que no dice Marina, nadie. dale. Dale, Marina. Nosotros le cambiamos el final a Cenicienta, en realidad le pedimos que reescribiera el cuento de Cenicienta, pero que lo hiciera como para adolescentes de 15 años y que tratara a su vez temas de ESI. Así que bueno, tiró en segundo un cuento bastante bien, podría tener algunas modificaciones y una imagen también de este cuento. Y bueno, después le pedimos si podía, si lo podía hacer un audio que lo narrara el cuento. Y tiró primero algo en Python, pero no lo pudimos descargar, porque decía que no tenía conexión a internet, no sé, pero bueno. Pero venía hasta con, podría haber tenido hasta el audio incluido y todo. Bueno, bien, bien, bien. Ahora vamos a hablar un poco de eso, de los productos. Ahí salió una palabra interesante que contaba Marina, que es como la rapidez. Hoy Cori nos decía, bueno, creatividad versus eficiencia, bueno, cómo se pone en juego esa tensión. Es alguien más, pero muy breve, muy cortito, rápidamente, que nos quiera contar, o si no, avanzamos directamente con lo que les trajimos para compartir. Bueno, nosotros hicimos tres, cambiamos el final de Cenicienta también, metimos personajes como el Hombre Araña, Pinocho, nos fue armando algo ahí, no nos terminó de convencer mucho, así que seguimos. Después nos pidió de hacer si queríamos una viñeta y nos tiró cualquier cosa. Después hicimos un poema que se llama El lunes, bueno, referido al lunes y a todo lo negativo del lunes. Y bueno, a todos nos terminó gustando ese porque le pusimos que refleje como el aburrimiento de los alumnos yendo a clase los lunes y demás, que estuvo bueno. Pero siempre ir poniéndole más información para que te lo haga más completito, digamos. Gracias, Eli. Me gusta esto que dijiste también, de que al menos al principio no era lo que esperaba y las respuestas no eran tan acertadas. Bueno, ahora la idea es ver un poco por qué puede ser esto, qué pasa con la rapidez, qué pasa con las respuestas que son acertadas, qué pasa con la iteración con la interactividad en este chat, lo que vamos logrando. Así que si te parece, Cori, avanzamos, ¿querés Dale, compartir? avanzamos, pero quiero leer algo que puso Micaela, que dice que no Ah, tiene audio, pero perfecto. nosotras creamos un personaje con habilidades especiales, luego le pedimos que lo haga parte de una historia y y que generara una ilustración. Quedó interesante. Bien, bueno, tuvimos productos variados, así que está bueno eso. Si querés, Fran, comparto pantalla para Dale. seguir adelante con la presentación. Ahí va. La idea ahora es preguntarnos, ¿no? Eh, Esto que hace desde fines del 2023 empezó, desde noviembre del 2023 empezó a sonar cada vez con más fuerza este concepto, esta idea de inteligencia artificial. Ahora nos parece re común, pero hasta hace muy poquito era como toda una novedad y nos remitía a un montón de imágenes, fundamentalmente estas distópicas. Ahora las muestro, pero antes, Sí, antes honestamente. Pero nos detuvimos en esta idea, ¿no? De que es se le dice, como decía Fran, inteligencia artificial, pero hace algunas cosas. Ahora vamos a ver si es inteligencia o qué. Pero lo que hace básicamente es responder preguntas, generar ideas, crear contenido escrito a partir de lo que nosotros le pedimos. Funciona como un chat con el que podemos conversar y pedirle ayuda. Eso es el chat GPT, que es lo que muchos de ustedes usaban y lo que usamos para esta actividad que nos parecía interesante para poder mostrarles cómo podemos resolver tareas, escribir textos, aprender cosas nuevas o crear algo divertido como lo que ustedes hicieron, personajes con superpoderes, ejemplos.
Y ahora vamos a ver esto que decía Fran, ¿no? Si es realmente inteligente o es artificial. Te Sí, dejo, Fran. no, y bueno, y la realidad es que es esto, aunque lo empezamos a escuchar desde noviembre de 2023, hay que decir que este concepto de inteligencia artificial, esta idea, es viejísima en la historia de la humanidad y nos podríamos remitir al menos hasta los mitos griegos, ¿sí? Hasta la Grecia antigua. Hay un mito que se llama el mito de Talos, que es un autómata de bronce que lo crean, digamos, los dioses para proteger la isla de Creta y bueno, emula comportamientos humanos y básicamente lo que hace es detectar las barcazas o los barcos que se acercaban a invadir la isla y repelerlos con piedras. Es decir, algo artificial que emula comportamientos humanos, ya aparece, esta idea aparece presente en la antigüedad. Después el famoso Frankenstein, ni hablar, ya lo conocemos, ¿no? También lo mismo a partir de distintos trozos de cuerpos humanos o de elementos, cobra vida una entidad nueva, ¿sí? Que se comporta obviamente también como una persona. Y la más conocida o la más o la que más así, o por lo menos que nos marcó, es la de Terminator. También lo mismo, un robot, un autómata que emula comportamientos humanos. Básicamente ese es el concepto de inteligencia artificial que lo vemos. Avanzamos, Cori. Si tenemos que definir conceptualmente a la inteligencia artificial, tenemos que decir que es una máquina o un software, ¿sí? Que tiene la capacidad para imitar, simular o incluso superar ciertas capacidades cognitivas humanas. Aprender, resolver problemas, tomar decisiones, reconocer rostros o voces, generar un texto, hacer una síntesis. Es decir, distintas habilidades, una máquina o un software puede hacer. Acá abajo nosotros con Cori poníamos un montón de conceptos que no vamos a profundizar porque si no necesitaríamos otro taller, pero sí está bueno decirlas para que ustedes puedan investigar después, que es la idea de aprendizaje automático, de aprendizaje profundo, seguramente ya lo escucharon, Big Data, ¿sí? Redes neuronales. Avanzamos, ahora vamos a ver por qué puede llegar a estar relacionado. Fíjense acá si vemos una línea de tiempo del campo formal de la inteligencia artificial, o sea, la inteligencia artificial como un campo científico, tiene su fundación, digamos, alrededor de 1940. Ahí es cuando nace la idea de inteligencia artificial. ¿Vieron la película Código Enigma? Bueno, acá aparecen un montón de matemáticos como Minsky. Ahora se me fue el de Código Enigma, que es recontra famoso, que es clave. Ay, a mí también. Bueno, pero aparecen un montón de hitos. Las primeras teorías y conceptos. Pero fíjense a lo que vamos con, más allá de esto, es lo viejo que es este concepto. ¿Qué es lo que pasaba en esa época? Había la idea, estaba la intención, pero lo que faltaba era una máquina capaz de procesar datos, ¿sí? Entonces, en Código Enigma hay un procesamiento como bastante manual y precario donde se analizan ciertas comunicaciones. Pero faltaba, ¿sí? Nosotros Faltaba decimos, el desarrollo tecnológico que acompañara el procesamiento de datos en volúmenes masivos como el que hoy tenemos. Alan Turing, ahí está, por favor, es como olvidarse de Einstein. Pero Un bueno, nombre Turing. clave en toda esta línea de tiempo. Exactamente. De hecho, hay un test de Turing, el famoso test de Turing, que básicamente es un test que se le hace a las máquinas y si el ser humano que está haciendo el test no sabe si la respuesta no se da cuenta que la respuesta es de una máquina o si es de un humano, ahí es cuando la máquina o la IA supera la prueba de Turing y es como estamos hablando de un ente realmente artificial. A lo que vamos con esta línea de tiempo es que el campo de la inteligencia artificial no siempre es lineal y para arriba. Es un campo que tuvo sus primaveras, o sea, sus picos, digamos, de entusiasmo y sus inviernos, ¿sí? Y es una historia que fue fluctuando de mucha expectativa y después hoy no tenemos la máquina para hacer esto y se caía. Ahora no estamos en un pico, estamos en un super pico, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente se logró tener primero los datos, ¿sí? La cantidad de datos. Vieron que hace un ratito veíamos el concepto de Big Data.
Es decir, todos nuestros datos están digitalizados y hay un gran volumen de generación de datos digitales. Cada vez que prendemos el teléfono, cada vez que ponemos me gusta a una serie de Netflix, cada vez que abrimos el Google Maps para buscar una ruta, todo el tiempo estamos generando datos. ¿Sí? Pero agrego algo, Fran, digo, además de que generamos datos y esos datos quedan registrados, también está la posibilidad de hacer entrecruzamiento de estos datos, ¿sí? De combinarlos, de generar cruces que nos dan otros resultados, los algoritmos, o sea, digamos que tenemos esa posibilidad. A eso es Ujú. también lo que hoy se lo llama Big Data, la posibilidad de interactuar con estos datos y hacerlos hablar de alguna manera, a partir Estas de máquinas conversaciones. Estas máquinas, además de procesar grandes volúmenes de datos, lo hacen permanentemente, es decir, aprendizaje automático. Y a su vez las relaciones que van tejiendo y las conclusiones que van sacando estos algoritmos o estas máquinas, eh, hace que cada vez aprendan más, aprendan más, aprendan más, aprendan más, y eso es lo que se llama aprendizaje profundo, es decir, establecen múltiples conexiones sobre un gran volumen de datos a una gran velocidad. Aprendizaje profundo. Nosotros acá marcábamos ciertos hitos, como una conferencia, la de Dortmund College, o ELISA, o Deep Blue, o AlphaGo. ¿Por qué los pusimos a estos hitos? No sé si escucharon hablar de Deep Blue, que es cuando un programa, un software de inteligencia artificial, aunque en ese momento no sonaba tan rimbombante ese concepto, le gana a Kasparov, ¿sí? Es el campeón mundial de ajedrez. Entonces se da un hito. Hasta ese momento, todas las inteligencias artificiales o estas máquinas se llamaban inteligencias artificiales parciales. ¿Por qué? Porque solo podían jugar, en este caso, al ajedrez. Es decir, si a Deep Blue le querías hacer jugar al piedra, papel o tijera, iba a perder porque no sabía jugar. ¿Cómo se le enseñaba a esta máquina a jugar al ajedrez? Se les cargaba miles y miles de partidas de ajedrez y empezaba a jugar, o se jugaba, iba sacando relaciones hasta lograr procesar esa información y generar jugadas que ni el campeón mundial podía anticipar, porque no las había creado ningún ser humano. Tenía una Y, capacidad de aprendizaje automático profundo y que ningún ser humano podía. Entonces llega y es ese... parcial porque es una expertise en un solo campo. ¿Mm? Bueno, después está AlphaGo, que es el otro gran hito. AlphaGo es un juego coreano que es parecido a las damas, que la diferencia con el ajedrez es que tiene muchísimos más posibles movimientos, o sea, es más complejo. Entonces, pasa lo mismo, una máquina le gana al campeón mundial de damas, que además tiene un fuerte, de AlphaGo, ¿sí? Entonces ahí es como dice, ok, ahora estas máquinas están procesando grandes volúmenes de datos, pueden generar grandes conexiones, pueden generar muchos movimientos, pero bueno, seguimos siempre en el ámbito de las parciales. Ahora empieza a surgir hace poquito la posibilidad de inteligencias artificiales generativas. ¿Sí? Todavía no hay una, de hecho están como ya a punto de llegar, no son generativas 100% puras, pero sí, por ejemplo, en ChatGPT le podemos pedir imágenes, le podemos pedir establecer conversaciones o relaciones sobre un montón de temas, le podemos pedir que organice conceptualmente o en forma de cuadro, le podemos pedir videos, Sora es la herramienta, es decir, ya empieza a poder hablar, podemos hablarle por voz o podemos hablarle por escrito, es decir, empieza a procesar grandes volúmenes de información y empieza a generar productos únicos sobre temas variados. Obviamente porque tiene muchísima información, es decir, todo Internet están cargados con toda la información de Internet, y bueno, y tienen una capacidad, una potencia que nunca se había alcanzado. Estamos hasta acá. Por eso recién alguien decía, le pedí un audio, pero no me lo pudo hacer. Sí te da la letra, sí te da la letra. Es decir, como estamos en una transición entre lo parcial y lo generativo. Ya dentro de poquito vamos a llegar a que ChatGPT pueda hacer todo, pero todavía no. Cada vez más. De Acá, hecho, una sí, colega en la nube de conceptos había dicho que usaba, por ejemplo, la aplicación Zuno. Es así, es para audio. Seguimos con estos campos parciales, ¿no? exactamente. Tenemos Udio o Zuno, que son de música, tenemos otras imágenes. ChatGPT cada vez está, o algunas, o Gemini, por ejemplo, cada vez son más generativas, más completas.
Pero acá hay dos elementos que sí hay que tener cuidado, fundamentalmente con uno. Decimos que está cargado con toda la información de Internet, ¿sí? Sabemos que en Internet hay de todo. Hay fuentes confiables, como puede ser libros, con autores, con editoriales, con instituciones detrás de ese saber certificado. Pero después está Twitter, ¿sí? Que sabemos que está lleno de fake news, desinformación y demás. Hay de todo. O hay autores que no están validados por nadie, o hay blogs donde yo puedo subir mis teorías conspirativas y las puedo hacer. Digamos, hay de todo. Entonces, lo que hace el algoritmo, y acá es interesante si querés pasar, Cori, lo que hace el algoritmo generativo es procesar grandes volúmenes de información de Internet y genera una respuesta a base de un modelo predictivo, matemático. Es decir, lo que llamamos inteligencia artificial en realidad no es inteligente, es un algoritmo que procesa volúmenes de información, es decir, un algoritmo alguien lo programó, son una secuencia de instrucciones que le dieron a un software para que diga, después de la A viene la L, después y le da ciertas normas gramaticales y a la hora de procesar, y cuando vos procesás esta información da esta respuesta. Y siempre es tan potente que por lo general lo que nos da parece que es impresionante, que me está hablando una persona. Pero en realidad es un algoritmo que procesa la información y produce una respuesta a base de un modelo probabilístico. Esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Y por Porque cuestiones también, Fran, digamos, a ver, por decirlo de alguna manera, marketineras, no se lo llama algoritmo generativo y se lo llama inteligencia artificial. No tiene el mismo peso ni la misma potencia decir que estamos utilizando o interactuando con inteligencia artificial o decir que estamos interactuando con algoritmos generativos. Lo cierto es que todavía no es inteligente y no puede pensar y tomar decisiones por sí misma. y decimos, Cori, también gracias, que no es artificial, porque en realidad está plagada de sesgos. Y de esos sesgos en realidad tiene que ver con la información y con la alineación. ¿Qué quiere decir sesgo? O sea, los sesgos y la alineación. Los sesgos es, si trabaja a partir de la información cargada en Internet, son datos que ¿Dónde generan se carga esa información? ¿Quiénes son los que cargan? Si los nosotros seres vemos, humanos. claro, lo sé, pero a ver, si tomamos el globo, Mm. ¿en qué parte del globo terráqueo, en qué parte del universo se carga más información, se genera más contenido? Bueno, ahí tenemos también esta respuesta de qué es la información, el idioma, la mirada, la visión que predomina en la construcción y generación de contenidos. Si yo le pido en Occidente a una inteligencia artificial de imágenes que me genere el rostro de una mujer exitosa, o una mujer exitosa, seguramente me haga una mujer rubia, delgada y con muchos títulos académicos, Y de ¿sí? tez blanca. Y de tez blanca. Si yo hago eso en China, o utilizando la IA DeepSeek de China, posiblemente me genere otro estereotipo, más asiático. Nos explicamos, eso tiene que ver con la alineación. La alineación es como la línea que sigue el algoritmo. La línea que es La intencional, editorial. claro, es política, digamos. En un momento si le Grok, que es la de X, ahora ya como que cambió la alineación, pero en su momento era muy desaforada. Si yo le decía, dame un texto donde me describas la tortura en los 70, lo iba a decir muy explícitamente. En cambio, si se lo pedís al chat GPT, va a decir, bueno, nuestras políticas va a ser como más conservadora en su respuesta y se va a Sutil. atajar. Grok en su momento era como muy explícito, siguiendo la línea de, como decía Cory, editorial de X, digamos, de Elon Musk. Bueno, esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta, sobre todo si trabajamos en educación, ¿sí? Avanzamos un poquito. Bueno, Sesgos, a ver. la información siempre se verifica, siempre tenemos que verificar, ¿sí? Ahora, Antes a nosotros nos hizo por ahí un poquito de ruido cuando hicimos este Menti que nos sirve para saber dónde estamos, conocer un poquitito los usos que hacían de ChatGPT o de diferentes inteligencias artificiales generativas y nos decían que lo usaban para buscar información. No son buscadores de información las inteligencias artificiales por estas cuestiones que recién decía Fran, que justamente procesan información y trabajan con toda información que está cargada en Internet.
fiable, no fiable. Entonces, para buscar información, es importante trabajar con fuentes primarias, con fuentes secundarias, con buscadores, con páginas, yo las llamo páginas seguras, páginas confiables. Cada uno tiene su repositorio de aquellos lugares, aquellos sitios donde va a buscar determinada información. Si estoy haciendo una investigación académica, voy a usar determinados buscadores, determinadas redes, Google Scholar, por ejemplo, que es el Google académico. No voy a buscar en el Google común, por decirlo de alguna manera. Y vayamos ahora a estos temores, ¿no? Estos son temores que salen de los docentes. Hicimos con Fran un pequeño relevamiento de algunas ideas, de algunas visiones, y nos preguntamos lo siguiente: si la IA limita nuestra creatividad, si usar la IA es hacer trampa o es realizar plagio. Nosotros antes, cuando estaban en los equipos, nos quedamos conversando con Fernanda, con quienes estábamos en la sala principal, y decíamos que tal vez uno de los grandes desafíos de aquí en más es cómo pensar actividades con inteligencia artificial. Al igual que antes, si una actividad, una tarea se resuelve copiando y pegando de Internet, de Google, de cualquier lugar que yo lo pueda obtener, buscar sin procesar, está mal hecha la consigna. Entonces, con esa misma lógica, usar la inteligencia artificial no es trampa y no es hacer plagio, siempre y cuando la consigna esté bien planteada, para que este uso de inteligencia artificial potencie mi creatividad, potencie mi inteligencia. Sí, Sí. no, que después recién, hace un ratito una colega contaba, bueno, yo le fuimos pidiendo esto y después le pedimos aquello y en ese proceso de pedido y de mejora hubo procesos creativos, porque no es que le pedimos cualquier cosa y delegamos, bueno, no, hubo un proceso de pensar lo que queríamos, definirlo, escribirlo, no me gustó, mejorame esto, completarlo así, y en ese proceso de diálogo, de iteración o interacción, vamos, digamos, desarrollando la creatividad. Si ahora pedimos algo y nos quedamos con lo primero que viene, y ahí sí estamos como, es como copiar y pegar lo que vemos en Google, sin un trabajo de construcción junto con la IA. O sea, es un trabajo que construyó la IA, no la construimos juntos. ¿Me explico? Una buena Bien. idea, perdón que intervenga, es que los chicos puedan ir contando ese proceso de trabajo que van haciendo con la IA y compartirlo con sus pares, porque ese sería, digamos, el trabajo de pensamiento lógico compartido con el otro. Ahí, Karina, dos cosas importantes o estrategias. Algo importante es transparentar el uso, ¿sí? O sea, ya tenemos que asumir que lo van a usar. Lo van a usar, lo vamos a usar, todos, los alumnos. Entonces, es transparentar. Entonces, decir, bueno, vamos, no sé, ¿tienen 5 minutos? Cronometrar. Tienen 5 minutos para usar ChatGPT, listo. Después, en el trabajo que presentan, adjunten o pongan el chat, como que sea parte de la bibliografía, las iteraciones que hicieron. Pero transparentarlo, decirme, bueno, compartime, a ver cuántas iteraciones, cuánto tuviste que trabajar para lograr esto que me copiaste y que me pegaste, qué adaptaciones le hiciste, por qué, cómo fueron los pedidos que hiciste, digamos, eso me parece clave, esto que planteas, Karina. Y Después, además, sí, sumado esto que trae Karina, también nos está hablando de un proceso de metacognición. Entonces, siempre que invitamos a nuestros estudiantes a transparentar, a pensar sobre cómo aprenden, y estas iteraciones, esto de volver a preguntar, o estas interacciones diferentes que hacemos con estos chats generativos, están dando cuenta de la manera que estamos trabajando, de los procesos que estamos haciendo para aprender. Entonces estamos activando la metacognición, que siempre es ¿cómo se llama? Es una habilidad de orden superior. Bueno, seguimos.
hay otra afirmación que dice que la IA no es confiable y suele dar respuestas incorrectas. Bueno, justamente puede pasar. Las inteligencias artificiales tienen algo que se llama que son alucinaciones, que muchas veces pueden dar respuestas incorrectas. Por eso siempre decimos que es importante corroborar, que es importante contrastar con fuentes primarias de información, porque los chats de inteligencia artificial generativa no son fuentes primarias de información. Entonces es importante no dejar de hacer esto, de tener estos repositorios, estos sitios confiables, las fuentes correctas, ¿sí? No, otra cuestión es, como sabemos todo esto, es importante que todo lo que le pidamos o cuando lo pensemos para trabajar con los chicos, en primaria y en secundaria, no trabajar con datos objetivos. O sea, si le pedimos fechas, si le pedimos como cuestiones o resolver cuestiones matemáticas, es donde más posibilidades de fallar tiene y donde más atentos vamos a tener que estar. ¿Sí? Si le pedimos que cambie el final de Cenicienta, y bueno, vamos a desarrollar la creatividad de todo y evitamos ese posible error. Pero si trabajamos, bueno, vamos a resolver con estos problemas matemáticos, además de tener poco sentido y vamos a estar complicados. En vez de decirle, bueno, que hable Sarmiento, porque ahí Sarmiento es un personaje histórico, podemos decir que invitar a que hable a alguien de la época de Sarmiento y que nos cuente esa. Entonces ya nos corremos de la posibilidad del error, la corremos. Me explico, ¿no? Eso también tener cuidado y en cuenta. Y después, bueno, no es como Google, pero más potente por todas estas cuestiones que acabamos de ver. No es un buscador, sino que es un predictor, ¿sí? Está entrenado de esta manera. Es un algoritmo generativo que genera respuestas posibles. Y, a ver, ¿qué cosas se les ocurre que podemos integrar inteligencia artificial, en este caso por ahí, a través de ChatGPT, Gemini o Copilot? A ver, son diferentes nombres que tienen estos chats generativos, estos chats de inteligencia artificial. Uno es, ChatGPT es de OpenAI, Gemini es de Google y Copilot es de Microsoft. A ver, ¿cómo podemos integrarlo en nuestras prácticas profesionales diarias? Ideas. Yo Está. a veces lo uso para la redacción y la planificación de las consignas de los chicos, por ejemplo. Me ayuda con eso. O después hay un programita que no recuerdo el nombre, pero también crea imágenes y videitos y a veces usamos eso también en el aula. Por ejemplo, claro, Dalí. Dalí o hay otros. Sí, hola. Sí, Yo lo uso bastante para, por ejemplo, tengo por ahí clases, soy profe de música, por ahí tengo clases armadas o que sé que funcionan porque las vengo usando o material que sé que funciona, pero por ahí yo estoy un poco aburrida de darlo de la misma manera. Y yo, bueno, por ahí le pido que le subo el Word o lo que tenga, el documento y le pido que por ahí darle una vuelta de rosca a ese material, o como dijo Victoria, también por ahí las consignas, buscar algunas alternativas a cosas que yo tengo de otros años. Bueno, lo uso un montón, sobre todo para eso. Después gracias, también, Magali. Sí, sí, en la música también, por ahí, hay algunos que sacan la voz o algunos instrumentos para darles a los chicos que practiquen y esas cosas, también lo suelo hacer, para armar pistas o esas cosas. bueno, bien. Lo que estuvimos viendo, que ChatGPT es una herramienta conversacional, no un buscador como Google. Esto significa que el verdadero potencial es el diálogo continuo y la construcción colaborativa de respuestas, ¿sí? No solo genera una respuesta inicial. Y ahora,
¿qué cuestiones tenemos que tener en cuenta para tener buenas conversaciones? Como decía Shirley al principio, ¿no? Que nos dimos cuenta, ¿se acuerdan? Cuanto más contexto le dábamos, mejor respuesta nos daba. Bueno, además del contexto y de esto que lo podemos decir como redactar buenos prompts, algo importante es iterar, volver una y otra vez lo que sea necesario para terminar de construir las ideas, pero es una construcción en colaboración, ¿sí? Yo pido algo, me devuelve algo, le sigo dando forma, pensemos en el, no sé, en me sale un orfebre, me sale cuando estamos moldeando cerámica, es un proceso creativo constante, donde lo vamos haciendo amasando de a poquito, yendo y viniendo. Y algo importante es la verificación de la información. Y esto es algo que queremos que se lo lleven, ¿sí? La importancia de verificar con fuentes confiables, porque no es fuente de información. Y los chicos hoy piensan que todo se resuelve preguntándole a ChatGPT y que todas son verdades. Y esto es algo importante que hay que desmitificar. Y esto es lo que decíamos con este diálogo o proceso colaborativo que vamos a ir produciendo, mejorando en sucesivas etapas, ¿no? Donde, por ejemplo, si la primera respuesta no es lo que necesitamos, podemos pedirle, haceme este texto más breve, cambia el tono, resumime algo, ¿sí? ¿Cómo se dice? La inteligencia nuestra es aprender a pedir, ¿sí? Y a pedir también diferentes alternativas para un mismo problema. Por ejemplo, dame 3 enfoques diferentes y ahí nosotros podemos elegir, ¿sí? ¿Se entiende? Y esta idea de darle contexto, ¿sí? Y acordarnos que mantiene el contexto, que si nosotros estamos en una determinada conversación, nos la guarda. Por ejemplo, Gemini, yo uso mucho la de Google porque ya la tenemos en el pack de Google, te guarda las conversaciones y uno puede entrar a esas conversaciones sin la necesidad de volver a repetir el contexto, las puede reflotar estas conversaciones, eh, aprovechando que ya le explicó el contexto, ya se lo dio. Por ejemplo, estoy planificando una actividad para chicos de quinto grado de la escuela primaria, de una escuela primaria en Villa María. Yo vuelvo a entrar a ese chat y ya tiene ese contexto, ¿sí? Entonces, esto es importante y logramos de esa manera tener una especie de asistente personalizado que nos puede colaborar, ¿sí? Y que trabaja con nosotros. ¿Saben todos lo que es prompt? Porque empezamos a hablar de prompts. Prompts son las indicaciones, las instrucciones, las preguntas que le estamos pidiendo, dando a la inteligencia artificial para que nos genere una respuesta. Es nuestro punto de partida para empezar este proceso de iteración y acá nos quedó una mezcla de Quedó a iteración con medias. interacción, sí, pero que define qué tipo de información y el formato y el enfoque que esperamos de esta herramienta. El prompt es la indicación, es nuestro punto de partida. Cuanto más específicos seamos, más afinada va a ser la respuesta. Entonces, ¿es importante esto? Sí, es importante hacer un buen prompt, pero también es importante saber que después podemos seguir iterando, seguir interactuando, seguir afinando en un ida y vuelta constante las ideas. ¿Sí? Por ejemplo, un ejemplo vago es dame un informe. Uno claro y específico es, bueno, a partir de los datos que te voy a compartir, escribime un informe de máximo 200 palabras en tono formal, ¿sí? Sobre el rendimiento académico de los estudiantes en el último trimestre. Incluíme, por favor, puntos claves como asistencia, participación en clase y resultados en evaluaciones.
Bueno, de eso se trata redactar un buen prompt. Y me parece que estaría bueno, Fran, si estás de acuerdo, ir directamente ahora a la actividad, porque ejemplos tenemos varios, Sí, sí, pero sí. son más o menos lo mismo, donde el foco es en hacer un buen prompt, donde el centro esté en la buena interacción que podamos hacer con la inteligencia artificial. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora en la actividad? Que les vamos a pedir diferentes productos, ¿sí? Básicamente, ahí les compartí. Básicamente vamos a hacer Eso iba a decir. algo parecido a lo que hicimos al principio, pero ya con productos más concretos y de nuestra tarea diaria. Hay dos enlaces con dos escenarios o dos roles distintos. Uno para directivos, no sé si hay directivos aquí, pueden tomar esa, y otro para docentes, pueden tomar más o menos lo mismo. Cada escenario, como podrán ver, tiene, cada rol, mejor dicho, tiene 4 escenarios o 4 productos para resolver. Esperen que mejor lo veo desde la presentación. Por ejemplo, Yo ahí la comparto, ahí comparto pantalla, Fran. no, bueno, como quieras, Cori. Pero básicamente es corregir un informe docente, o sea, cómo pedirle, cómo formular un prompt para corregir un informe docente. Redacción de una circular para familias. Ahí en la consigna van a encontrar el detalle, ¿sí? Cuál es la situación o cómo. Evaluar y mejorar planificaciones docentes y diseñar algún tipo de proyecto institucional. En el escenario para docentes, la idea es que puedan pensar el diseño de una secuencia didáctica, mejorar la redacción de algún informe, preparar actividades con inteligencia artificial o alguna comunicación, preparar la comunicación con la familia sobre un conflicto escolar. Como les decíamos, en la consigna o en los enlaces, ahí veo que están entrando. No, a ver, acá. Eh, Entiendo que sí, que pudieron. Bueno, ahí les va a dar como más contexto sobre lo que hay que hacer. Pero la idea es que sigan practicando. Y a la vuelta, bueno, vemos algunas más, algunas cositas más. ¿Alguna duda, consulta o algo, Cori, que quieras aclarar también que nos hayamos olvidado? Me parece que fuiste claro. Bien, El tenemos tiempo, ¿cuánto tiempo eso? 25 minutos, 20 minutos. 20 ¿Sí? minutos. Dale, Dale. estamos. Volvemos volvemos A a los los mismos grupos grupos. de antes. Dale. Dale. Ay, yo no estaba en ningún grupo porque llegué tarde. Bueno, ahora te agrego alguno. Teníamos dos escenarios, un escenario más dedicado a las tareas de gestión y otro escenario más dedicado a lo que es la práctica docente. Queríamos que nos digan, queríamos escuchar dos ejemplos de las producciones, algunos que hayan trabajado con el escenario de gestión y otros que hayan trabajado con el escenario docente, que nos puedan contar qué es lo que hicieron, cómo les fue con este producto. Algún grupo que no haya hablado en la actividad anterior. Bueno, en nuestro caso, hola. Hola. En nuestro caso, nosotros armamos un grupo, pedimos eh, una secuencia para el 4.º para trabajar ESI. ¿O les escucha? Sí, perfecto, sí. Ah, se me había salido, perdón. Para trabajar con ESI en 4.º y bueno, nos apareció una secuencia de 4 clases de 40 minutos con propuestas para trabajar en palo, un trabajo colaborativo, bueno,
hasta una evaluación formativa y demás. Y bueno, y cuando hablamos ahí con las chicas en el grupo, nos surgió la duda de qué pasa si hacemos exactamente la misma consulta, la misma pregunta. Y bueno, empezamos a tirar hipótesis, algunos dijeron, y a lo mejor siendo del mismo dispositivo te trae algo similar o lo mismo, o como que te lee el dispositivo, los intereses y demás. No entendí qué es lo que hablaron. ¿Qué pasa si hacemos la misma pregunta a Claro, quién? la misma pregunta, o sea, en otra, A abriendo otra otro. pestaña, claro, y Ah, hacer la misma pregunta exactamente igual porque nos generó la duda si nos traía lo mismo u otra cosa. Bueno, hicimos eso y nos trajo otra cosa, con la misma bueno, pregunta tal cual, con 4 clases de 60 minutos, era similar, pero otra propuesta diferente, como que bueno, vimos ahí que si las 4 hubiésemos hecho la misma pregunta, exactamente igual, nos traía 4 propuestas diferentes. Si bien bien, tenían algunas similitudes, eran totalmente diferentes. Bueno, y ahí empezamos a hablar sobre, bueno, el abanico, ¿no? Que se abre en esto, lo positivo, lo negativo, ya empezamos a pensar en los trabajos universitarios, del secundario, hasta cuánto el profesor se puede dar cuenta, quizás en el secundario sí, que están copiando directamente sin mirar porque, bueno, se pueden pasar, pero ya trabajando con adultos quizás te presentan 100 trabajos del estilo y para el profesor es muy difícil detectar realmente si está creado por ellos o por IA o, bueno, sus pros y sus contras, estuvimos evaluando, la verdad. bien. Gracias, Romina. Y volvemos Bueno, también con esto, este desafío de pensar las consignas también. Pensar qué es lo que le vamos a pedir a nuestros estudiantes que hagan y qué tipo de interacción les vamos a pedir, porque está bueno pedirles interacciones con inteligencia artificial, pero ¿qué? Que le pidan todo y que con la respuesta hagan algo, porque esa es otra. Cuando hablamos de iteraciones, estos idas y vueltas, son idas y vueltas para seguir construyendo. Entonces, esto también hay que planificarlo. ¿Qué iteraciones le vamos a pedir a nuestros estudiantes que hagan? ¿Sí? Porque les tenemos que pedir iteraciones. Que con lo que nos da la IA pase algo. Que puedan identificar algo. Que puedan tomar algo de lo que me da y reformularlo. Bueno, hay que seguir pensando y construyendo en esta línea. ¿Quién más? Y del otro escenario. Si es que hay, si no, bueno, no importa, pueden contar. Nosotros hicimos de docentes, nos tocó, bueno, creo que todos teníamos lo mismo, ¿no? Eran como tareas más administrativas, de docentes más administrativas, más de secretario, de cuestiones de planillas y eso. Me parece que en ese sentido hablábamos un poco de esa cuestión, ¿no? De que está buenísimo. Bueno, yo lo uso un montón al ChatGPT, pero realmente tenés que saber de qué estás hablando y tenés que saber de qué le estás pidiendo y tenés que saber de la temática, porque si no, no te va a generar nada, nada bueno. Entonces, digo, para mí es un acortador de tiempos impresionante, y que si le sabes pedir realmente lo que querés, acortás un montón de trabajo, de tiempo de trabajo sobre todo, que me parece que el tiempo nos está haciendo falta bastante. Entonces, bueno, era toda una cuestión de generar planillas y de inscripciones y de relevamiento de datos y eso. Fuimos pidiéndole exactamente lo que decía la consigna y nos tiró cosas re bien. Subimos, pero vamos a hacer ahí, porque decía una vez que tengan los datos, una de las consignas decía una vez que tenga la base de datos, organizar. Bueno, pusimos una base de datos una planilla que ya teníamos. Y bueno, la organiza. O sea, me parece que eso es un buen acortador de tiempos para mí, sobre todo, por lo menos para mí en mi vida. Bien, Sí, Magalí, muy interesante esto que estás diciendo. Para todo lo que son tareas de gestión, tareas administrativas, es un acortador de tiempo. Alguien iba a decir algo, perdón. y no, yo que coincido plenamente con Magali, digo, y que es una herramienta, pero que bueno, que tenemos que aprender a usarla, conocer sobre esto, digo, más allá para una herramienta para nosotros, digo, para saber qué están haciendo, digo, también nuestros estudiantes, y cómo trabajar eh, con lo que los estudiantes están usando, porque ya está inserto.
Y a nosotros, nuestra experiencia fue que también nos pasaba esto, digo, yo lo uso mucho y teníamos miedo de que estuviese redactando con información que por ahí yo, o modos de redactar que yo voy utilizando, entonces abrimos una pestaña incógnita. Bien. Y nos devolvió más o menos lo mismo, con otra manera de redactar, pero bueno, también útil, y que por supuesto después se fue, a medida que le brindábamos más información, era mucho más específico lo que necesita, y se iba ajustando a lo que por ahí pedimos y necesitábamos. Bueno, qué interesante estas estrategias que estuvieron explorando, estas ideas que se les fueron ocurriendo en la marcha y cuestiones que salen a partir de la experiencia. Ahora con Fran, para cerrar este encuentro, les queríamos decir y dejar algunas cuestiones. En primer lugar, decirles que van a recibir en la semana como un maletín, una mochila con recursos, con lecturas, con herramientas para seguir explorando, para seguir expandiendo el conocimiento y para seguir construyendo ideas. Y dejarles ahora algunas metáforas, algunas ideas y algunas herramientas. Metáforas para entender este vínculo y para seguir profundizándolo. Hay unos autores que van a leer, que se llaman Molik y Molik, que escriben un texto donde plantean diferentes vínculos y diferentes relaciones con la inteligencia artificial. Fabio Tarasov, el director del proyecto Educación y Nuevas Tecnologías del PEN de Flaxo, donde Fran y yo también tenemos pertenencia institucional y donde venimos trabajando y construyendo ideas sobre inteligencia artificial, también, además de la red La Salle, él toma estas ideas de Molik y Molik y construye algo que él lo llama la escalera de la inteligencia artificial, donde hay diferentes escalones en función del vínculo que vayamos generando con la inteligencia artificial. En un primer escalón más superficial, más exploratorio, usamos a la inteligencia artificial como asistente. Nos ayuda a realizar tareas automáticas. Esto que por ahí decía al principio Magalí, decía, bueno, es un gran acortador de tiempos para hacer estas tareas de gestión, tareas automáticas que nos puede resolver, haceme una tabla, haceme un resumen, algo que nos acorte tiempo y que no requiera un proceso cognitivo potente, ¿sí? Que no sea como el plato fuerte de mi actividad, sino algo asistente. Es mi asistente, me resuelve esto, bien, este es el primer escalón. En un segundo escalón, estoy interactuando con la inteligencia artificial como si fuera mi copiloto. Estamos construyendo, co-construyendo, vamos en un ida y vuelta. Como decíamos, esta idea de yo le tiro algo y después hago otra cosa. Lo que yo le comentaba a Romina, ¿no? Bueno, me hace esto la inteligencia artificial y yo le pido que sigamos construyendo, quiero esto mejor, quiero que te fijes, no, esto no es lo que quiero, y seguimos interactuando a partir de iteraciones en un círculo de construcción conjunto, es mi copiloto. Y en un tercer escalón, transformo a la inteligencia artificial en un objeto, es decir, que la programo para que la inteligencia artificial funcione como un personaje, por ejemplo. Programo a ChatGPT, a Gemini o a Copilot o a DeepSeek, a cualquier chat de generación de contenido en quiero que seas un vendedor ambulante de la época colonial porque estudiantes de cuarto grado del colegio primario te van a hacer preguntas sobre cómo era la vida en esa época y tu rol, y lo voy programando, le voy a leer, le voy a decir características que tiene que tener en esta construcción de personaje, te vas a llamar así, así, tenés tantos años. Bueno, y los chicos van a poder interactuar con este chat transformado en vendedor ambulante, transformado en guardaparques de una reserva ecológica de Bariloche. Transformo a ChatGPT en un objeto para generar un diálogo, una actividad
puede ser inmersión a la lengua, si estoy enseñando una segunda lengua, pero es otro nivel de vinculación con la inteligencia artificial. ¿Se entienden los 3 niveles de esta escalera? Van a poder leer experiencias, van a poder leer en profundidad esta metáfora en el material que les vamos a compartir, pero nos interesa para que ustedes también empiecen a reflexionar el uso que le quieren dar en función de las tareas y las actividades que quieren hacer. Si es para una tarea de gestión docente, administrativa, y que me pasen limpio algunas cosas, que me resuma otras, o también que los chicos pueden pedirle un resumen o algo así sistemático, asistente. Copiloto es co-construcción. Y objeto, ya estoy planificando una actividad intencional y transformo al ChatGPT, lo programo para, por ejemplo, este uso que les dije, ¿sí? Otro concepto interesante que queríamos dejarle es la idea de, en inglés se dice the human in the loop, la importancia de la interacción humana en este loop, en este bucle que vamos generando con la inteligencia artificial, en esta iteración, en estas idas y vueltas que voy construyendo con los diálogos y los pedidos y las interacciones que establezco con la inteligencia artificial. ¿Alguna pregunta antes que Fran les deje otros regalos? Bien. Cópienlo rápido, antes que se salgan del chat y desaparezcan. No, mentira, después se lo vamos a pasar esto más ordenadito y en otro formato. Pero acá no queríamos dejar de dejarles, siempre son buenas, como algunos chiches que aparezcan, pero bueno, muchas las fueron diciendo. Gamma creo que apareció, pero bueno, hay distintas. Son geniales. Hay una que no la puse, se las voy a dejar acá. Herramienta para. Esta es la que más me gusta. Se ve que tuvo un lapsus, me la quería dejar para mí. Para generar avatares. Y esta es edra.com. No sé si la conocen, pero está excelente. Con una imagen le puedo subir un archivo de audio y hacer hablar a cualquier tipo de personaje y aparece muy bien. No hagan a Macri hablando diciendo que voten a Milei y esas cosas. ¿No? Es para hacer el bien. Bueno, no sé, no me quiero meter en política, no quise decir nada político, quise decir usémoslo educativamente. Y No ahí vamos de nuevo, de ahí, Fran, vuelve esto de el uso más ético de estas totalmente. herramientas, ¿no? Que Entiendo que hablábamos después también cuando siguen con lo de ciudadanía. Así que bueno. ¿qué le hago decir al personaje que creo y si estoy transgrediendo, si estoy irrespetando o lo estoy haciendo con un uso ético, cuidado, ¿no? Respetuoso del resto, de los pares? Totalmente, totalmente. Pero bueno, también se nos abren unos horizontes impresionantes para traer de vuelta a la vida a personajes de alguna eh, De otra época, efemérides, de alguna claro. efemérides, de algún, digamos, alguien institucional, alguien del lugar, bueno, nada, eso. Así que bueno, estamos. ¿Estamos, Cori? Estamos. ¿Alguna pregunta, algo que quieran decirnos? Si no, nos vemos en el campus. Les dejamos estos regalos, estas lecturas, esta recursoteca, mochila de recursos para que empiecen a explorar. Gracias, Eli. Gracias a ustedes por quedarse, por producir, por interactuar, por traernos también buenas reflexiones. Recordarles que en el aula está abierto el foro. Hoy había unas 10 participaciones. Recuerden que es parte de las actividades de la cursada de este módulo. Así que bueno, vayan ingresando. Están todos los materiales de la clase anterior y bueno, estos que nos comparten hoy también van a estar disponibles en el aula virtual para que puedan acceder y tomarlos de allí cuando quieran. Bueno, por nuestra